presentación del día de hoy, el curso Elementos Teóricos para el Estudio de las Familias Contemporáneas desde el Trabajo Social. Estamos aquí en sesión presencial y también en sesión en línea con otros compañeros que nos siguen de diversos lugares de aquí de México y de otros estados de la República. Vamos a iniciar ya con las diapositivas. Ya las tienen también en línea. Bien, el objetivo el día de hoy de nuestro seminario es brindar a los participantes los elementos teóricos para estudiar a profundidad los cambios inminentes que surgen en el principal núcleo formador de sujetos sociales, que es la familia. Y vamos a analizar 16 tipologías diferentes, ¿sí? Ya con las nuevas formas de convivencia nos hemos percatado que hay diferentes ya tipos de convivencia, como roomies, como familias homoparentales, monoparentales, etc. Entonces vamos a analizar todos estos elementos a través de 9 ejes temáticos, que será la familia, objetivos y perspectivas actuales, clasificación familiar y 14 elementos sustantivos, cuáles son las crisis que afectan a la familia, los instrumentos y las técnicas para el análisis sociofamiliar, el uso del esquema integral para el análisis familiar, que es un instrumento de reciente creación, el uso de la matriz de acción social desde el ciclo vital de la familia, que también es un instrumento para análisis familiar que hemos construido de manera propia, y los niveles de atención e intervención con la familia, las estrategias familiares funcionales y disfuncionales, y por último los retos planteados para trabajar con los nuevos tipos de familia. Bien, entonces vamos a ir analizando el contenido teórico de nuestra capacitación. En nuestro eje temático número 1, la familia, objetivos y perspectivas actuales, nos indica que la familia se posiciona como uno de los entes centrales sobre los cuales interviene el profesional de trabajo social. Como tal, entonces, la familia es la matriz de la identidad y del desarrollo psicosocial de sus miembros. Asimismo, la familia es polimórfica. Esto quiere decir que va a tomar diferentes formas según su posición geográfica, según sus miembros, según las crisis o problemas que estén cursando, ¿sí? Va a ser polimórfica y multifuncional. También cambia y seguirá cambiando, sin embargo, persistirá este núcleo. Otros autores que hablan del análisis sociofamiliar nos dice que con respecto a los hijos, la familia cumple 4 funciones esenciales: asegurar su supervivencia, brindar un clima de afecto y apoyo, sin los cuales el desarrollo psicológico sano no resulta posible. Este clima de afecto implica el establecimiento de relaciones de apego, ¿sí? Sobre todo entre los líderes de la familia, que serían padre o madre, y los hijos. Como punto número 3 de estos elementos sería facilitar a los hijos una estimulación que haga de ellos seres con capacidad para relacionarse. Y como punto número 4, tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos educativos y sociales que van a compartir con la familia la tarea de educación con los hijos. ¿Sí? Entonces, esos son algunos elementos. Como parte de nuestra actividad número 1, vamos a enumerar 3 razones por las que el trabajador social o la trabajadora social es importante en la atención con las familias. Entonces, damos unos minutitos para nuestra primera actividad.
que es en la página. Porque en la página normal de la red. A ver, no. En lo que están analizando su actividad número 1, me gustaría saber de dónde vienen y cuál es su nombre, por favor. Mi nombre es Brenda y yo vengo de Pico de Alojado, trabajo en la Procuraduría de Protección. Ok, muchas gracias, Brenda, por tu asistencia. Mi nombre es Marta Hernández, laboro lo que es en el Instituto, en el IMSS y en Secretaría de Educación. Mucho gusto. Muchas gracias. Mi nombre es Silvia Rábanos, yo trabajo como trabajadora social en una asociación civil ubicada en El Salto, se llama Un Salto con Destino. ¿Y a qué se dedica? Tenemos varios grupos de población a la cual asistimos, por ejemplo, nuestros grupos más fuertes son enfermos renales y personas con cáncer, trabajamos con colectivos de mujeres con cáncer, por lo general mujeres con cáncer de mama. Y también atendemos a adultos mayores. Tenemos un grupo que cada semana les estamos brindando atención, actividades. Tenemos varios servicios, psicología, psiquiatría, nefrología, trabajo social, su servidora y pues son como los más destacados y médico general. Gracias. Con mucho gusto, mi nombre es Montserrat. Yo me desarrollo dentro del área de Secretaría de Seguridad del Estado en los centros penitenciarios. Yo soy María Esther Castillo, actualmente no soy laboralmente activa y me encanta estar aquí precisamente para reconceptualizar toda la dinámica que se está dando al día de hoy en el trabajo social. Gracias. Gracias. Buenos días, Hola, buenos días. Llegaste a la hora de la presentación, Ana. Ya tiempo. Una disculpa por la tardanza. No. Ya estamos completas todas. Ya. Perfecto. Gracias a ustedes por acompañarnos también. Ana es coorganizadora del evento, también es trabajadora social y es la dueña del café. Mucho gusto. Igualmente, mucho gusto conocerlas a todas. Gracias. Bienvenidas. Gracias. Entonces seguimos con la actividad, ahorita compartimos y seguimos con su contenido teórico. Nos uniformamos a sí, ¿estás de acuerdo? Este manual es para ustedes, ¿eh? Este es un Gracias. para que hagan también ahí, aparte de sus apuntes, ir viendo la información. ¿Ya están los de línea bien y todo? ¿Con la puerta? Solamente está uno conectado y ahorita nadie me ha preguntado, pero ya les compartí el link. Sí, pues me lo transmití en la página porque no sé qué pasó con la cámara web de la computadora y mejor no está con el teléfono. Muy bien, ¿listo? ¿Podemos continuar? Sí. Muy bien, entonces estamos en nuestra actividad número 1 de nuestra capacitación. ¿Quién nos podría compartir alguna de las razones por la cual el trabajador social es importante en la atención a las familias? Para comprender la dinámica familiar, en Ajá. este caso pues de la persona a la cual estamos atendiendo.
¿ok? La dinámica familiar, saber cómo sus problemáticas, qué es lo que les afecta y de ahí partir para ver cuáles son los recursos de mejora con ese núcleo, ¿sale? Adelante. Yo enlisté 3, es estudio, funcionamiento e integración, porque si nosotros estudiamos a la familia, sabemos o sabremos primero cuál es su tipología y de qué manera se va a poder adecuar y funcionar en los diversos contextos de la sociedad. Esta integración va a permitir pues que haya una mejor apertura, que haya una mejor interacción en lo social y que verdaderamente la integración sea restituida en un sentido funcional. Vaya, si nosotros nos abocamos a familias disfuncionales, si las estudiamos a profundidad, vamos a saber la manera en la que podemos generar una modificación en ellas y a partir de esta modificación ellos van a tener una mejor integración en la sociedad y por ende una mejor aceptación. Eso podría mejorar pues su calidad de vida. Claro. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Vamos a continuar. Bien, tiene uno de los temas fundamentales que lo tienen también ahí en su manual. Estos son 14 elementos que hemos destinado, que son los importantes para nuestros diagnósticos sociofamiliares o diagnósticos familiares, ¿sí? Primero, identificar cuál es la clasificación familiar. Ahorita vamos a abordar uno por uno detenidamente. ¿Cuál es el tipo de familia, la tipología, la subtipología? ¿Cuál es la jerarquización familiar y normas de poder? ¿Cuáles son los roles familiares, los límites, las reglas, la comunicación intrafamiliar? ¿Qué ciclo vital de la familia es el que está cursando? La tensión familiar que presenta en ese momento, la crisis y la tensión familiar, las redes de apoyo con las que se identifica ese núcleo familiar y por último, la clasificación socioeconómica, ¿sí? Estos 14 elementos hay que descubrirlos, hay que identificarlos, hay que saber cuáles son para poder nutrir nuestros diagnósticos o informes sociales, ¿sale? Bien, entonces el punto número 1, aquí conforme vayamos explicando cada elemento, hay que ir ustedes analizando a cuál pertenecen, ¿sale? Para que puedan ir hilando la información teórica con un caso en particular. Tenemos el punto número 1, que es la clasificación familiar. Tenemos monogamia o soltero. Monogamia, unión exclusiva de 2 personas en caso de una unión libre o que estén casados, ¿sí? O tendremos soltero en caso de que no se tenga ninguna relación que viva con otra persona. Entonces ahí serían esas dos nada más. En los tipos de familia vamos a tener 3 importantes. La consanguínea, que es la relación biológica de tipo tradicional, hombre-mujer, y la procreación de hijos. La consanguínea mediante reproducción asistida, que este tipo de familia principalmente es utilizada en mujeres mediante inseminación artificial o en hombres con la gestación subrogada, que no es legal en algunos países solo, ¿sí? Entonces puede ser inseminación o por ser pareja del mismo sexo o porque no se pueden embarazar, ¿sí? Puede ser diferentes variantes y sería la reproducción asistida. Y la no consanguínea, donde aplica a personas solteras que no tienen hijos ni pareja, y también a las personas que adoptan hijos, que por su condición no pueden tener hijos y están en un proceso de adopción, ¿sí? Entonces serían estos elementos para que identifiquen en cuál se relacionan ustedes. Después viene la tipología familiar. Aquí es donde vamos a analizar ahora sí las características específicas de estas familias. Tenemos la familia nuclear, conformada por la generación de padres e hijos vinculados con este lazo de consanguinidad, ¿sí? Que es la familia tradicional que conocemos. Tenemos la familia extensa o conjunta,
está integrada por una pareja con o sin hijos y por otros miembros como sus parientes que comparten casa y funciones, ¿sí? Aquí puede ser ambos padres y que viven con el abuelito, que vive ahí un tío o una prima, ¿sí? Esa va a ser familia extensa. O a veces que viven los padres, los hijos y los nietos también, por un determinado tiempo. Ahí estaremos hablando de familia extensa. Después tenemos la familia ampliada, que es modalidad derivada de la anterior, pero la diferencia de esta es que sus miembros van a ser no consanguíneos. Puede ser, por ejemplo, la familia madre, padre, hijos, y por alguna situación en particular se fue a vivir una amiga del trabajo de la mamá de ese núcleo, ¿sí? Entonces ahí son miembros no consanguíneos, pero que por una temporada, por alguna situación particular están ahí. Entonces esa será familia ampliada. Después tenemos la familia uniparental, que también ya es una de las más recurrentes en estos tiempos. Ocurre cuando en los casos de separación, abandono, divorcio o muerte, uno de los padres se hace cargo de los hijos o del hijo, ¿sí? Entonces ya queda con un solo progenitor, madre o padre. Tenemos también la familia binuclear, familias que continúan siendo familias después del divorcio, pero el padre y madre tienen nuevos hogares, hijastros e hijos propios. Ambos progenitores continúan con la manutención y con aspectos sociales y de crianza. Y es así que se crea una sociedad parental cooperativa, ¿sí? Tuvieron hijos en común, después se separaron y ya cada quien tiene su núcleo. Sin embargo, siguen estos lazos por los hijos que ya habían tenido en común en primera instancia, ¿sí? Aquí hablamos de una familia binuclear. Tenemos familia reconstituida, familia integrada por una pareja heterosexual, el cual uno o ambos miembros son divorciados con uno o más hijos de su matrimonio anterior, ¿sí? Familia de soporte, en este tipo de familia se delega autoridad a los hijos mayores para que cuiden a los hermanos pequeños. Por lo tanto, los hijos mayores asumen una responsabilidad para la que no están preparados. Que eso, yo creo que unos 10 años o 15 años atrás era muy común, sobre todo con los hijos mayores, ambos padres salían, o padre o madre salían, y entonces el hijo mayor se quedaba pues al frente en ocasiones o al cuidado, al pendiente de los miembros más pequeños de la familia. Entonces ahí sería familia soporte. Y estos pueden ser por determinado tiempo, puede ser, por ejemplo, primero soporte y después ya fue ampliada, ¿sí? Es dependiendo también el ciclo o las circunstancias que estén pasando. Tenemos la familia acordeón. Uno de los padres permanece alejado de la familia por periodos largos y la encargada de la familia es la madre. Aunque no se le observa como proveedor económico, ella tiene la carga económica y del hogar de los hijos, ¿sí? Este también pues lo vemos como un caso común. Sobre todo con familias que se van a Estados Unidos, ¿no? Que es el más común. 9. Familia de padres homosexuales, homoparental o lesboparental. Aunque no está aprobado en todos los países la adopción por parejas del mismo sexo, ya es un hecho palpable y real. Y según estudios no tiene mayor repercusión en cuanto al desarrollo de los niños. Sin embargo, la sociedad ortodoxa aún no lo asimila en su totalidad. Esta modalidad aplica para procreación por medio de asistencia, como las inseminaciones, las adopciones o que una de las personas haya procreado uno o más hijos y habitan en el mismo domicilio, ¿sí? También esta tipología es actual, que la hemos estado viendo, sobre todo con mujeres que en un inicio tal vez tuvieron una relación heterosexual, procrearon algún hijo, después ellas se quedan solas con su hijo y viene una pareja mujer a formar parte de este núcleo, ¿sí? Son como los casos un poco más comunes. O entre hombres que con la procreación asistida también tienen a sus propios hijos, ¿sí? Entonces esa será familia homoparental o lesboparental.
Tenemos 10 familias de padres que adoptan. La pareja heterosexual, al no poder tener hijos, opta por la adopción, la cual los sumerge en una dinámica desde la postulación para ser padres adoptivos, que también pues es un proceso largo, riguroso y de mucha espera. 11 tenemos las diadas conyugales. Aquí son dos personas que por opción o imposibilidad orgánica no cumplen los procesos procreativos y deciden convivir sin hijos, ¿sí? Parejas hombre-mujer o mujer-mujer, etcétera, no deciden tener hijos o no pueden tener hijos y se quedan como ellos dos solos durante todo el ciclo vital de su desarrollo. Tenemos otro tipo de diada, que son las diadas fraternales. El sistema fraternal está compuesto por los hermanos de un núcleo familiar. En esta tipología, los hermanos viven juntos sin la presencia de los padres. Estas diadas las podemos encontrar sobre todo en familias que los hijos, por ejemplo, son de algún pueblo o lejano a Guadalajara y se vienen a estudiar acá. ¿Sí? Entonces vienen todos los hijos y construyen esta diada fraternal, ¿sí? Porque están lejos de su núcleo, lejos de los padres y están construyendo aquí por algún tipo de por trabajo, por estudio, vienen aquí ellos dos nada más. 13 tenemos la estructura unipersonal, que esta también ya es una de las más comunes junto con otros que hemos analizado, y que esta hace 10 o hace 50 años todas estas tipologías no las conocíamos y no estaban presentes. Entonces todos estos elementos tenemos que conocerlos y son nuevos porque son parte de lo contemporáneo. La estructura unipersonal corresponde a personas solas que no comparten la vivienda con nadie más, surge por opción o necesidad de ser independientes y aparente de su situación afectiva puede tener una pareja pero vivir sola, ¿sí? Y esto no lo excluye de que tenga relaciones erótico-afectivas, ¿sí? Aquí tenemos pues las personas que viven solos, ¿sí? Que no viven con una pareja, pueden tener una relación pero no viven en su mismo domicilio. Y esta también es una de las formas de familia ya actuales, porque las personas en ocasiones pues ya no se quieren casar, no quieren tener hijos y pues están viviendo bien como su núcleo solos en su propio desarrollo, ¿no? Que se dedican a estudiar, a trabajar, a viajar, como a otras cosas que les llenan, no independiente de los hijos, ¿no? A lo mejor pudiera ser algo que lo tengan postergado para después, sin embargo, están llevando su estructura unipersonal en ese momento. Y 14 tenemos el hogar o la unidad doméstica. Es una estrategia de sobrevivencia de las personas que están unidas voluntariamente para aumentar el número de perceptores económicos. Puede o no incluir vínculos sentimentales y aquí el poder esencial es lo económico, ¿sí? Que salga más económico, que se ahorre más dinero para el hogar. Y es lo que llamamos vivir con roomies, que también sobre todo en la etapa de la juventud, de la preparatoria, la universidad se suele mucho vivir con otras personas para economizar en este tipo de gastos, ¿sí? Entonces estas serían las 14 tipologías. ¿Conocían todas? No, yo las había visualizado, pero ya no tan con esa referencia que ahorita nos está dando, y que a mí, si en lo personal, el punto 13 sí me llama mucho la atención, porque en la dinámica que yo veo de la familia, el concepto de familia ya perdió para los abuelos la tendencia como tal. Para ellos, la familia es que tú te cases y tengas tus hijos y me traigas a mis nietos, es un ejemplo. Pero ahora es muy abundante que si de 20 nietos que tiene esa familia, los 20 vivan independientes. Y eso a vista de los anteriores que tienen ese concepto ya tan cerrado, pues no es bien visto. Y es como una lucha generacional ahí en donde se gestan otro tipo de situaciones que precisamente en este taller
es donde yo quiero inmiscuirme, porque en la misma dinámica familiar de mi casa a su casa, este fenómeno se está dando. Hay 20 sobrinos que son independientes. El criterio de ambos abuelos, tanto por parte de la mamá como de papá, está generando una polémica ahí muy fuera de orden. Entonces, como tú eres la trabajadora social, encárgate de poner orden, o sea, como que no es tanto así, ¿verdad? Pero sí se está gestando mucho eso, incluyendo que ya la definición de que no me interesa porque yo soy homosexual, quiero vivir independiente, aunque mi abuelita diga que no, es mi vida, yo lo tengo que hacer. Entonces sí está generando ahí una dinámica fuera de lo que normalmente se ve, aunque no es algo que tampoco esté fuera de contexto, ya es la realidad que se está dando, y bueno, pues hay que empezar a trabajar en eso, en lo que me pasa a mí ahorita como experiencia, y que sí es un enfoque muy padre que ya se esté ya teóricamente y exponiendo ya científicamente, porque sí se está dando, o sea, hay mucho, sí. no poco. Sí, ya sobre todo lo de la estructura unipersonal, los roomies y las relaciones homoparentales y lesboparentales, son como los tres que ahorita están tomando mucha tendencia y mucha fuerza, y es por el primer concepto que analizamos al inicio. La familia es polimórfica, siempre va a estar cambiando conforme a las necesidades, a las problemáticas, siempre va a estar tomando diferentes formas, y tenemos que adecuarnos a todos estos elementos. Obviamente con las generaciones pasadas, como abuelos, bisabuelos, que se tenía otro tipo de educación, otro tipo de ser un poco más ortodoxa y poco flexible, pues sí les salta como que no se siga esa cadena que estaba pues ya muy arraigada, ¿no? Sin embargo, pues todo va cambiando, y va cambiando para bien, porque también va haciendo personas también más libres de sus decisiones y de lo que ellos quieren, porque tal vez hace 15 o 20 años las parejas tenían hijos o se casaban porque así ya era la pauta, ¿no? Sin embargo, a lo mejor querían seguir estudiando, sobre todo las mujeres, que siempre ha sido un poquito menos la oportunidad. A lo mejor las mujeres querían seguir estudiando o no tener hijos, y pues tenían que seguir esa pauta por las circunstancias arraigadas que se tenían anteriormente. Y ahora este proceso también ya de los derechos y de la autodeterminación y la libertad de todas las personas nos ha permitido cursar nuestros ciclos vitales de la familia como nosotros queramos, ¿sí? Nos ha permitido un poco más de libertad, ¿sí? Y a través también ganando más derechos, ganando más espacios, y siendo una sociedad un poco más abierta. Se va caminando lentamente, pero o sea, poco a poco se va avanzando, ¿sí? Entonces es un camino que se va construyendo y pues que va cambiando. ¿Algún otro comentario en torno a este análisis? No, muy bien, continuamos. ¿Hay nada en línea, Nels? No, hasta ahorita no, ninguna duda. Bien, tenemos otras tipologías. Padre o madre periférico. Aquí uno de los progenitores no participa en la crianza o la manutención de los hijos. Sin embargo, ejecuta visitas conyugales eventualmente, tratando de inmiscuirse en la dinámica familiar y así no perder su autoridad y sentido de pertenencia a ese núcleo. Que también esto pues lo vemos en ocasiones en determinados núcleos cuando hay una separación, pero sigue todavía el padre o la madre yendo a ese núcleo porque todavía no ha dejado esa parte. 16. Variantes de los nexos familiares. Ocurre en caso cuando dos o más personas de una familia viven juntos, el primo y el abuelo, el nieto y el tío, etc. Y sus múltiples combinaciones de miembros. Asimismo, también ocurre cuando una persona adulta mayor, por motivos familiares, de salud
o personales viva en un asilo. Y esto lo encontramos sobre todo en casos que nos llegan a nosotros al instituto, que de repente decimos, ¿cómo lo clasificamos si no vive en un núcleo, si vive en un asilo? Pues por enfermedad, porque así fue mejor para los hijos, porque él lo decidió, ¿sí? Por cualquier tipo de situación está en una casa de descanso o en un asilo, y hemos creado este concepto de variantes de los nexos familiares, ¿sí? Para clasificarlo ahí a esa situación en particular que también es un poco recurrente. Y también a las otras dos, que es más raro, pero puede ser sobre todo a veces que el abuelo o los dos abuelos y vive un nieto con ellos o dos nietos, ¿sí? Por alguna situación ya no vive con sus padres y está ahí. Entonces ese también es un caso común. Y aquí es cuando encontramos esta variante de los nexos familiares. Bien, tenemos después la subtipología familiar. Aquí ya nada más son 3 elementos. Aquí hablamos de subtipología rural, urbana o suburbana. Generalmente nosotros aquí en zona metropolitana de Guadalajara vamos a tener una subtipología urbana. En caso ya de poblados o de extensiones geográficas que les falte algún tipo de elemento, ya hablaríamos de algo suburbano, ¿sí? Que está más alejado ya de la ciudad. O en caso ya de comunidades ya alejadas de la periferia, hablaríamos de una población rural, ¿sí? Y cada una de estas tiene sus elementos determinados. Pero con nosotros sería mayoritariamente urbana. Bien, y este esquema es ahorita parte de nuestra siguiente actividad, donde tenemos los elementos más importantes que tenemos que identificar cuando estemos entrevistando un caso o una familia, una situación determinada. Estos son los 4 elementos que tenemos que tener siempre en cuenta. ¿Cuál es la clasificación familiar? Si es monogamia, soltero, viudo, divorciado. ¿Cuál es el tipo de familia? Si es consanguínea, no consanguínea. ¿Cuál es la tipología familiar? Que ya son estas 16 variantes que analizamos. ¿Y cuál es la subtipología? ¿Sí? Entonces esos elementos los tenemos que identificar siempre. Vamos a elaborar ahora, como parte de su siguiente actividad, vamos a elaborar análisis familiar de su núcleo, tomando en cuenta los elementos de la diapositiva anterior. Por eso les decía que fueran identificando en su núcleo cuál pertenecía a cada uno de su familia, si era familia nuclear, si es extensa, la situación también geográfica. Entonces esta va a ser su siguiente actividad, ¿sale? Para que ahorita podamos compartirlo. Es que no está bien. Sí. ¿No está como sucio? Bien,
alguna duda hasta lo que hemos analizado? No, gracias. En el grupo, no sé si estás en el grupo. No, en Facebook. Bueno, y si quieres, a ver. Facebook. Si alguien no está en el grupo, como ahorita en este caso de Facebook, me dice ahorita y ya concreto les mando un mensajito con ellos. Bueno, ahorita sí. Para que ya todas tengamos material. Curso elementos sustantivos o pero como si varios mensajes y estuve mal y mandé como que en mi cabeza todos los casos que tengo. Ah, ya sí. Y algo en particular, ya que ahorita y lo he visto, pues, en mi caso, como está muy bueno trabajando lo que es atención con niños y adolescentes violentados, entonces a mí me surge, yo había leído también como un tipo de familia que es abuelos de acogida, porque en la mayoría de los casos, Fiscalía, por ejemplo, recurre a los abuelos como primera instancia para una reintegración en caso de que el niño haya sido víctima de algún delito por parte de los padres. Entonces, incluso
incluso digo, lo veo, lo analizo, que algunos del ciclo vital, incluso los papás ya están de los abuelos de nido vacío, entonces acogen ahora a sus nietos, entonces como tal son los que asumen el rol de cuidador y de proveedor. Entonces es algo que también ahorita como que se me vino mucho a la cabeza, que puede ser incluso ya, no sé, considerado también como algún... Sí, como uno en particular con esas tipología, uno características. contemporáneo, pues ya ahora abuelos de acogida o... Sí, y eso es porque tú te das cuenta y ves ese caso. Por ejemplo, todos estos elementos que analizamos son de debates así, porque o sea, a mí me llegan los casos, porque yo estoy en salud, a ustedes otros, y se va construyendo en conjunto. No crean que se me ocurrió y me pongo a estudiar. Es precisamente de este tipo de análisis y debates, porque obviamente pues, cada quien vive y analiza y trabaja casos diferentes. Entonces, con todos esos elementos, ya, por ejemplo, ahorita vamos a elaborar el concepto para que aumentemos ya las tipologías. Y, por ejemplo, esos tres últimos, el de variantes de los nexos familiares, también es uno de reciente creación por los casos del hospital. Era, viven en un asilo, viven en un asilo, viven en un asilo. Y mis compañeras, ¿y cómo le pongo si viven en un asilo? Entonces ya por eso nos dedicamos a teóricamente estructurarlo, darle los elementos y ver qué iba a entrar en esa categoría. Entonces también de los abuelos en esos casos particulares sería importante ahorita aterrizarlo. Y también digo, último comentario, también a mí me surgió ahora con este último tipo que analizamos. En mi caso yo tengo niños institucionalizados, entonces también cómo se les... ¿A dónde pertenecen? O sea, como los abuelos, como los ancianos, pues que viven en un asilo, los niños y los adolescentes que tengo institucionalizados también, ¿a cuál pertenecen? Que esos como en qué tipo de programas son, como los que no tienen una pareja cierto tiempo. Esos son como tal familias de acogida, pero si hay un niño donde de momento no tiene resuelta su situación jurídica, aún no identificamos pues como estamos trabajando para una prueba de reintegración, pero en ese momento detectamos riesgos, pues lo institucionalizamos. Que son los que están en resguardo de la niñez. Sí, un albergue, en caso de hogar, así es. De hecho, yo hace tiempo tuve la oportunidad, creo que, bueno, ya casi un año, fue en septiembre, tuve también un seminario respecto a los procesos para patria potestad y veamos ese tipo de tipología y se le llama así, es tipología familiar de acogida. Y integran las partes institucionales, las partes colaterales, que son las que nosotros buscamos como un medio más inmediato para que el niño no sea llevado a una casa hogar o no sea reclutado en algún otro centro. Y también aplicaba para los adultos mayores o para aquellos adultos que tenían alguna condición de salud que fuera limitativa. La verdad la fuente no la recuerdo, pero sí tengo el material. Si gustan, pues, ¿Cómo me repites cómo está ahí? Tipología familiar de acogida. Aunque sí manejamos también digo a las familias de acogida, lo que se busca sí, digo sí. Pero esa, así, en esa tipología integra lo que usted acaba de mencionar. Institucionalizado. Porque también de hecho mencionaba que, por ejemplo, este tipo de familia de acogida entraba parte de las instituciones de gobierno que figuraban como esta parte de resguardo familiar. Entonces también ahí venía otra tipología para ellos, pero la verdad no recuerdo, pero sí, o sea, sí está, sí hay información. Si no la tienes a la mano. No. No, digo para sacarnos sí la tengo. y ver cómo quedaría estructurado. Pero no lo compartes, sobre todo para ver qué elementos son los que contrastan con la realidad práctica actual y si se deja como está estipulado o se puede crear otro concepto ya con características específicas. Yo de una experiencia que tuve trabajando en la Casa Hogar Cabañas, está bien interesante y la dinámica sí podría entrar en la vertiente de actualizar, porque canalizaban niños, por ejemplo, que estaban en el resguardo de la Procuraduría en aquel tiempo y entraban al resguardo de la Casa Hogar Cabañas como niños derivados de la Procuraduría, niños derivados del DIF.
niños derivados, entonces los clasificaban de esa forma. Pero a mí se me hacía como muy feo porque era como etiquetar de entrada al niño, aunque el niño pues no estaba inmiscuido, solamente dice que de un lado lo mandaron a otro y ya. Entonces, al momento ahorita de hacer ya como la valoración ya técnica y científica y metodológica, pues yo no voy a poner en mi informe, ay, pues es que me lo derivó allí, sino que ya canalizarlo en la parte técnica que corresponde a esa persona o a ese individuo o a ese niño. Entonces yo sí también estoy de acuerdo en que se agreguen, así como les comentaba hace rato lo del violentómetro. Es increíble que nada más estaban hace 30 años en 3 situaciones de violencia. Luego, a los 10 años después, aumentaron nada más a otras 4. Y en el 2000, de verdad, en el 2019, dice yo, es que cómo es posible que habiendo tanta estadística, que es muy relevante, no se incremente o no se modernice el violentómetro, era un ejemplo, ¿no? Y ya después de que ya se están dando todos los sucesos que ahora ya vamos como en 23 o no me acuerdo yo ahorita, es más, ya ni lo quise revisar. Porque dice, seguro tengo una. Yo me enojé de verdad. Yo no estoy vigente de verdad, o sea, no soy activa laboralmente trabajando, pero esto no puede pasar porque en vez de disminuir está aumentando. Y lo mismo pasa ahorita en lo de la familia. Una apertura. Sí, aunque como dice la compañera, o sea, realmente es como ya aceptar esa parte, normalizar la violencia, en vez de decir, pues, de qué manera hacemos para que disminuya o políticas públicas, pero ya, porque hay demasiado de violencia a la mujer, pero realmente las víctimas te dicen que llegando ahí no pasa nada. Y si no lo ven mal, también en mi comentario enfocado a lo que decía yo del punto 13, en alusión al punto 13, todo empieza en el núcleo familiar. Sí. No sé, hay muchas variantes obviamente y mucho conservadurismo y lo que sea, pero la realidad es esta. Entonces, si yo sigo enfocado en mi realidad como adulto, y que quiero salir del closet, es un ejemplo, pero por no darle la torre a mis abuelitos o a mis mismos padres, yo voy a seguir viviendo mi violencia psicológica interna porque no tengo la oportunidad de hacerlo. Entonces, no, todo esto, de verdad, muchas gracias por compartírmelo, y yo en la parte que me toca y desde mi trinchera, aunque yo no esté en una institución, yo lo pongo en práctica desde la familia. ¿Por qué? Pues porque es ahí donde empieza todo. Y yo educo en familia y lo mando a la escuela y en la escuela, pero la familia es como el principal, así como que el arranque de todo lo que viene a futuro, incluyendo toda la modernización y todo eso, y qué bueno que se esté dando, y que se esté dando a conocer de esta manera. Con respecto, por ejemplo, a lo que mencionaba la compañera de los menores institucionalizados, realmente, bueno, yo trabajé antes en la Procuraduría también y notaba que los niños o adolescentes mencionan al DIF como alguien de su pertenencia, o sea, realmente tienen sentido de pertenencia cuando llega la trabajadora social del DIF y dicen, ahí viene mi DIF, ¿y por qué no viene mi DIF? O sea, cuando llegas a un albergue, los niños que no va a su DIF, que ellos lo sienten como papá o mamá, se sienten fuera de contexto. Entonces sí tendría que ser tomado en cuenta porque para ellos les da un sentido de pertenencia y son su familia. Sí, porque al desaparecer estos progenitores, pues se quedan como, ¿ahora quién, no? ¿Ahora quién se encarga de mí o quién? Incluso a la hora de la recepción de esos niños al Instituto Cabañas, siempre en el primer ingreso se mostraban esos los niños que ya estaban porque venía uno nuevo de quién sabe dónde. Entonces, incluso, ¿tú de dónde vienes? Que no era así como que, ¿cómo te llamas? Sino, como de dónde vienes. ¿Quién es tu DIF? Y la inclusión de ese grupo de niños a uno que es igual que nosotros, pero a ver, ¿de dónde viene? Si vienes de donde yo vengo no hay problema, pero si ya vienes de otro lado, entonces se generan otro tipo de, ahora sí, perdón, pero pues los bulean, se burlan de ellos, no los incorporan, y sí es bien difícil en la dinámica
como ya de familia, ya va a ser tu nueva familia, pero él no lo va a comprender de esa manera. Igual un anciano de vivir en su propia casa, que lo manden a otra porque él no puede ser sustentable en su propia casa, así como que no, es que no estoy en esto. Y sí, yo pienso, el trabajador social, ya con toda esta información, sí es un factor determinante, y exijo, así como exijo en las personas que ahorita tienen su vigencia laboral, que se haga la apertura a la incorporación de más profesionales, porque no es que lo sepamos todo, pero gracias a lo poco, mucho que sabemos, esto puede mejorar muchísimo, sobre todo para ese tipo de niños. Y no sé, las personas con cáncer, las personas que están desprovistas de documentos, que porque ya fueron migrados y ya por azares del destino se tuvieron que quedar aquí, o sea, todo se puede, y yo sé que es muy difícil, pero si hay la presencia de una parte metodológica, una parte técnica, y que la parte se lleva a cabo, estamos también del otro lado en apoyo y en ayudar a esas personas. Sí, a partir también de estos espacios de reflexión y de conocimiento en conjunto, es que vamos conociendo nuevas partes, y vamos también pues creando este tipo de redes, ¿no? Ya conocí a la licenciada tal, que ya sé que está en este lado, y voy a canalizarle o voy a decirle que en esta situación cómo se podría abordar el caso, y pues nos permite también ir creando nuestras propias redes para potenciar también nuestro trabajo interinstitucional, ¿sí? Porque pues estamos pues trabajando siempre en instituciones diversas, y eso es lo que pasa en ocasiones, que por ejemplo no sabemos nosotros en IMSS a la totalidad qué hacen en DIF, qué hacen en Hogar Cabañas, qué hacen en una determinada asociación, y viceversa, ¿no? Entonces conocemos como rasgos muy generales, o creemos que se hace eso. Pero así ya de platicar casos tal cual como en esta ocasión estamos haciéndolo, ya es muy raro, porque no se genera como estos espacios. Y pues es a través de el trabajo interinstitucional de nosotras, que estamos en diferentes lugares, como se puede crear pues lo mejor para la población vulnerable con la que trabajamos. Sí, Entonces, gracias. vamos a continuar, ¿sí? Tenemos el punto 5, la jerarquización familiar y normas de poder. Aquí tenemos en la primera instancia el matriarcado, donde la madre es la encargada de la crianza y manutención de la estructura familiar. La norma de poder del matriarcado será la manilineal, donde la madre es el pilar y el foco central de poder, y puede o no haber una figura paterna, ¿sí? Sobre todo también en la contemporaneidad de los casos está surgiendo mucho el matriarcado, porque las madres se están quedando solas en la procreación o al frente de las familias. Después viene el patriarcado, donde el padre es el encargado principalmente de la manutención del núcleo, y en ocasiones comparte aspectos de la crianza. Aquí la norma de poder será polilineal. La figura paterna es quien pone las reglas y normas en la estructura familiar. La comunicación aquí es rígida e inflexible. Después tenemos el jerárquico vertical. Es una forma ortodoxa donde el padre tiene absoluto poder sobre la crianza y decisiones de todos los miembros de la familia. Esto lo podemos ver sobre todo en la antigüedad, ¿no? En épocas un poco atrás, y en la contemporánea, en casos ya más selectos. La norma de poder sería tradicional en las familias antiguas. El padre tiene control total y la mujer en ocasiones es menospreciada e infravalorada, ¿sí? Y el último será la jerarquización igualitaria en ambos padres. Aquí ambos progenitores o líderes de la familia tienen la misma injerencia en decisiones, normas y poder sobre la crianza de los hijos. También comparten labores domésticas y suelen trabajar ambos. También es algo contemporáneo que hemos visto. Y su norma de poder será equitativa. Tiene un líder o los líderes de la familia se toman en cuenta a otros miembros. Sí tienen el mismo poder
y también incluyen a los otros miembros en decisiones o en que sean escuchados. Bien, vamos con los roles. Nelsi, ¿me das lectura a la lámina de los roles, por favor? ¿Sí? Roles familiares. Roles prescrito definido. Todos los miembros de la estructura familiar cumplen con el papel y tareas prescritas, tales como proveer, dar y recibir afecto y generar un espacio estable y adecuado para el crecimiento de la familia. Roles difusos. No se sabe quién juega cada papel en la familia, reglas y poder difuso. Miembros de la familia desorganizados y en conflicto constante. Gracias. Y entonces aquí vamos a analizar las características de los roles. Y tenemos también el rol emergente. Surge cuando hay una crisis, problema o pérdida en el núcleo familiar. Y ante esta situación, algún miembro de su red de apoyo brinda temporalmente soporte instrumental, emocional o cognoscitivo para superar este proceso, ¿sí? En nuestro eje 7 tenemos los límites familiares. Tenemos 3 tipos: límites claros, rígidos y difusos. ¿Nos das lectura, Martita? Ajá. Límites claros son aquellos que son definibles y modificables. Existe buena comunicación, lealtad y respeto con los padres como su nivel superior jerárquico. Se estimula el desarrollo personal y son flexibles. Límites rígidos. Serán muy restrictivos y permiten poco contacto con los otros miembros de la familia, produciendo personas muy aisladas e incomunicables. El aspecto positivo de este tipo de límite es que permite la independencia, crecimiento y autonomía. Límites difusos o indiferenciados. En estas familias los límites son difíciles de determinar debido a que no se aprecian con claridad en el funcionamiento familiar. Los miembros conforman estructuras aglutinadas donde la pertenencia se logra a costa de la autonomía en cada uno de los subsistemas. No se definen de modo claro los límites entre familia nuclear y las familias de origen, entre padres e hijos y entre las funciones conyugales y paternales. De modo de ningún subsistema opera adecuadamente límites claros y permeables. Ay, no tengo mis lentes. Gracias, Martita. Bien, tenemos también este tipo de límites que si estamos analizando familias en riesgo con una problemática determinada, pueden ser límites rígidos o difusos, ¿sí? Y lo ideal sería llegar a la parte de límites claros. Reglas. Hay reglas reconocidas, implícitas y reglas secretas. También todo esto conlleva la convivencia y toda la estructura de esa familia. ¿Nos das lectura, Ana, por favor? Claro que sí. Reglas reconocidas. Son reglas que han establecido explícitamente de manera directa y abierta, que comprenden acuerdos en distintas áreas, tales como normas de convivencia, asignación de tareas, responsabilidad, ciertos papeles y expresión de necesidades personales, que es lo que nos estaba platicando ahorita. Reglas implícitas. Estas reglas constituyen funcionamientos sobreentendidos acerca de los cuales la familia no tiene necesidad de hablar de modo explícito, se dan en la dinámica de la familia, aunque no se han verbalizado. Reglas secretas. Estas son las más difíciles. Sí. Las reglas secretas, estas son las más difíciles al no crear una familia. Son modos de obrar con los que un miembro bloquea las acciones de otro miembro. Son actos que tienden a desencadenar actitudes deseadas por quien manipula el resorte que los provoca. Así, por ejemplo, en una familia, la regla secreta establece que una conducta de autonomía e independencia en la hija vaya seguida por una queja psicosomática de la madre y esto conlleve a una mayor implicación del padre en la casa. Independencia en la hija vaya seguida por una queja psicosomática de la madre y esto conlleve una mayor implicación del padre en la casa. Gracias. Necesito también un nivel más de los lentes.
Bien, tenemos como este punto 8 las reglas. Las reconocidas, donde estas reglas son tal, se llega a tal hora, etcétera, ¿no? Que se dicen en voz alta. Las implícitas, donde no se dicen como tal, pero sabemos que está como el respeto y situaciones así, ¿no? Que no nos están diciendo que respeta, pero sabemos que es como algo de la convivencia. Y las secretas, donde aquí sobre todo cuando hay conflictos, pues se empieza una triangulación, ¿sí? Cuando puede ser madre con un hijo para afectar a otro hijo o a padre, dependiendo a cierta problemática que esté surgiendo o cierto inconveniente, ¿sí? Entonces aquí esta ya también habla de, son más difíciles de descubrir, pero pues habla ya de chantajes, ¿no? pues de una acción negativa de dos miembros para otro miembro del mismo núcleo, ¿sale? Comunicación intrafamiliar. Tenemos la funcional con subtipo congruente y afectiva. Esta implica que los mensajes y sentimientos de los miembros de la familia son claros y tomados en cuenta por todos los miembros que integran este núcleo. Y tenemos la contraparte disfuncional con subtipo tangencial indiferente. Este tipo de comunicación es problemática, fría e incluso hiriente. Genera estrés y enojo en los miembros de la familia y no genera pertenencia ni lazos afectivos, ¿sí? Aquí tenemos pues totalmente una contraparte en cada uno de los elementos. Ciclo vital de la familia. Según Ángela María Quintero Velázquez, que es una trabajadora social colombiana, que yo sobre todo cuando voy a abordar un tema de análisis familiar me gusta trabajar con esta autora, ¿sí? Entonces ella nos dice este ciclo donde inicia con el noviazgo, matrimonio, nacimiento, llegada de los hijos, ingreso de la familia a la escuela, familia con hijos adolescentes, familia plataforma de lanzamiento, familia que envejece o en edad media, y el último ciclo que sería la familia anciana, ¿sí? Estos son los elementos que nos dice esta autora. Bien, sin embargo, también debido a todas las transformaciones y todo esto que hemos venido analizando, hemos incluido otro ciclo vital de la familia. Debido a la transformación de las relaciones interpersonales, hemos denominado también al ciclo vital familiar monolítico, el cual hace referencia al individuo que vive y subsiste solo o sola, por decisión propia, dependiendo también de su edad, y cursará el ciclo vital de la familia monolítico en la adultez o en la vejez, ¿sí? Nos dábamos cuenta, me daba cuenta que al analizar estos ciclos, y no había uno para las personas solas, que ya es muy común también. Entonces decía, pues no, o sea, no puede avanzar porque no tiene una pareja ni hijos, entonces no puede avanzar. Les iba a preguntar, pero dije, ¿yo en cuál estoy? Entonces, precisamente por eso tenemos que crear otro concepto teórico, porque ya son más cosas así, sobre todo de las personas jóvenes, o sea que a partir de los 30 y estamos como en esta etapa, ¿no? De estar solos, de a lo mejor no, la apropiación no ser como nuestro hit o nuestro punto principal. Entonces por eso lo hemos visto en ciclo vital familiar monolítico, y también porque en el hospital nos llegaban pues personas solas, o a veces con familia en otros estados o lejana, y pues vivía solo, y a veces pues son los vecinos o situaciones así, sus redes de apoyo, pero o sea siempre vivió solo. Y por eso creamos este ciclo vital de la familia monolítico, mono por el concepto que es uno. ¿Sí? Entonces, puede ser monolítico en etapa de adultez, en el caso de Martita, o monolítico en etapa de vejez, que también son adultos que viven solos. Sí. Y con esta aportación, bueno, ahorita me atrevería a pensar, cuando llega el momento de crear la estructura del censo de población, esa parte podría ser integrada.
y es muy importante, bueno, les comparto, yo trabajé también en el sistema de logística del Censo de Población si mal no recuerdo, en el 90. Y la incorporación de una sola preguntita al cuestionario del censo permite a futuro en la política de desarrollo social implementar en los programas ya de instituciones que ven la problemática tangente de familia, de educación, etcétera, de salud sobre todo, que si a mí me dice el censo, en Jalisco ya viven independientes 1.750.000 jóvenes entre 25 y 35 años, entonces el sistema de salud podría incrementar la incorporación de esa persona, aunque sea laboralmente activo y que esté en un registro de seguro y todo eso, que tiene que tener una atención especializada para una enfermedad que establezca o que se genere en el rango de esas edades. Por ejemplo, pues yo soy infértil, aunque yo viva solo, yo quiero tener un hijo, ¿no? Yo soy infértil, entonces que la política de salud incorporarán, debido al gran número de personas que ya están en esa situación, un sistema de salud adecuado y propio a ese tipo de demanda que se va a generar. No se está generando ahorita porque es evidente que los jóvenes todo lo podemos, o todo lo pueden, ¿no? Y me incluyo porque me siento joven. Pero no se está viendo ahorita, por ejemplo, que ayer precisamente leí en el internet que estaban solicitando el apoyo de trabajadores sociales aquí en Jalisco para promover en 4 meses un programa que dice que las niñas se embaracen. Y así textual, el programa está orientado a adolescentes para evitar el embarazo. Entonces dije, ¿cómo en 4 meses? 4 meses. ¿Cómo en 4 meses? Querrá decir que en el sistema de salud ya generó ruido ayer una asociación o una fundación particular detectó en su universo de trabajo esa tendencia. Y entonces dice uno, pero ¿por qué en 4 meses no? O sea, si todo esto viene como ahorita, yo propongo en este diplomado que se incorpore el ciclo vital familiar monolítico, entonces yo convenio, o yo como institución o como asociación, eso, oiga, no es así pues, pero se podría hacer. En su cuestionario de INEGI aquí en Jalisco se está dando este fenómeno porque en mi red de trabajadores sociales en las distintas instituciones se está afectando esto. Podríamos incorporar en su pregunta censal o en su encuesta particular de tal zona esta pregunta, porque eso es parte del instituto generar información. Y si la genera allá a nivel programa, eso puede causar más ruido a las instituciones que competan, crear que para tu fundación haya más recursos. A lo mejor es muy utópico, pero lo utópico también se vuelve realidad, y si hay instancia que lo pueda hacer, inclúyanlo o gestionenlo, o hágala así como que el convenio de que yo tengo esto en mi institución, tú INEGI que me ofreces para que tu encuesta de, pues no sé, de grupo, de colonia o lo que estés haciendo, incorpores solo esta preguntita. ¿Ya vas a gastar? De aquí vamos. ¿Ya vas a gastar? Incorpora eso. Si no nos manifestamos. También aquí está esta parte de la sistematización, ¿no? Del escribir. Exacto. Para nosotros, o sea, Las yo les digo a experiencias. Jackie, Sí. todas aquí en los cursos escribimos de diferentes instituciones y tenemos diferentes problemáticas, como ya lo comentaba. Entonces, si escribimos y sistematizamos, pues ya hasta nosotros comenzar una propia teoría y pues, que sea un conjunto. Y es genial, a mí toda esta aportación me está viendo un montón de cosas en la cabeza y que realmente sí permitirían en un futuro no muy lejano hacer muchísimas mejoras, sobre todo en esta parte de la familia, que sí damos por hecho ahorita yo a la nueva generación de mamás y de papás, y con lo de la pandemia, que es un pretexto así súper, me vino como anillo al dedo que la pandemia me permite tirarme otra vez a la almohada y que pues porque la maestra no se conectó, hijo, no te preocupes, o sea, no. Mucha deserción escolar. Exactamente. A partir de El la- fenómeno se da y Preparación de tiene que cambiar. Entonces, qué bien por esta nueva aportación a lo de Ansiedad y depresión. Sí, emocionales. Todo lo emocional. Educativa, social, Pero- todo. Sí, y
por ejemplo, o sea, yo no sabía esta parte del INEGI que a través de estos indicadores pues ya lanza determinadas políticas, programas, proyectos. Les comparto, yo incluso el término así de ¿a qué se dedica? Ama de casa o algo, y yo cada que van al cuestionario o que me hacen la pregunta, digo, no, soy ejecutiva del hogar, porque mi función no es ser ama. O sea, el término ama ya no aplica en el 2022, ni aplicó cuando yo estaba ahí trabajando. O sea, no aplica el ama de casa. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. El conservadurismo de que yo, mi hijita, yo, mi mamá, me siento orgullosa de haber sido la mejor ama de casa para mi familia, es un término que se usó desde siempre. Pero ahora yo no. O sea, estoy peleando porque ese término se cambie. No soy ama de casa, soy ejecutiva del hogar. Y en el mismo cuestionario viene un apartadito de observaciones del censor donde diga alguna alusión al cuestionario y yo, tú ponle ahí que no es ama de casa, es ejecutiva del hogar. ¿Por qué? Pues porque la mujer que está en su casa ejecuta acciones, pero no es como propio así de, ay, soy la ama de casa, no, es ejecutiva del hogar. Y así como yo pago, muchos pagamos el servicio por la ejecutiva que me ayuda a limpiar y organizar, que ya pasó también otro concepto, gracias a la liberación y a la inclusión de que ese fenómeno ya se cambia, entonces la indemnizas, le das todo lo que amerite, porque a la ama de casa que está 24 por 24 y todos los 365 días del año, más porque es tu esposa y linda cara de mamá y de hijitos, no tenga la misma percepción que estás buscando en otro lado. Entonces todo esto, a consecuencia de una aportación pequeñita, incorpora esto. Yo como ama de casa no puedo ir y decirles, cambian el término porque a mí no me gusta. Pero si yo alzo la voz y 20 atrás de mí, que son mis comadres o amigas, lo hacen, es posible que podamos generar el fenómeno de, vamos a ver la posibilidad, si después de que existen los censos en México, después de 30 años, le cambiamos el texto. De ama a ejecutiva. O cambias a la otra cosa, pero no le pongas ama de casa. Porque eso no es, como me pongan, no es ni ahorita ni hace 40 años. Sí, son estos elementos que se tienen que cambiar porque pues están ya fuera de contexto. Incorporen quien tiene discapacidad, en aquel tiempo se usaba la palabra discapacidad. ¿Por qué no lo incorporas? Es que no es necesario, no si es necesario, pregúntale a Dix si no es necesario que le aumenten el presupuesto para poder ayudar en las terapias a personas que tienen el registro y lista de espera igual que el teléfono. O sea, incorpora esa preguntita. ¿Hay personas con capacidades especiales? Sí, ¿cuántas? 2. Ya 2. Van sumando y generan en mi política de desarrollo. A ver qué dice el INEGI de la discapacidad. No, aumentó de 50 a 80. No, entonces pues tenemos que hacer ajustes a los presupuestos de las instituciones que se encargan de mejorar eso. Y así pues, si te vas desmenuzando las cosas. Lo importante del INEGI pues que tiene como este poder para la generación directa de las políticas y los programas. Exactamente. Bien, vamos a continuar con nuestros ejes temáticos. Otro tema muy interesante que son las crisis que afectan a las familias. Bien, tenemos diferentes tipos de crisis. ¿Me repite su nombre, compañera? Soy Mariester. Mariester, ¿nos da lectura, por favor? Ok, las crisis de desajuste o desgracias inesperadas corresponden a la presencia de eventos traumáticos imprevistos que afectan súbitamente al sistema familiar. Hace alusión a esto Quintero del 97 y en su capítulo 48. La segunda, que es la crisis de desvalimiento, es una modalidad de crisis de desajuste, son las denominadas por crisis de desvalimiento que ocurre en familia en las que uno o más de sus miembros son disfuncionales o dependientes. ¿Y sí? Las 3 crisis vitales o de maduración o de desarrollo son universales y por lo tanto previsibles, normales, superables y no pueden prevenirse. Y la cuarta es la crisis estructural.
Son aquellas crisis concurrentes en las que exacerban de manera regular determinadas fuerzas dentro de la familia. Ok, gracias. Bien, tenemos estas crisis que nos dice igual la autora Ángela María Quintero Velázquez, que todos hemos pasado o pasaremos por una determinada crisis. Las de desajuste o desgracias inesperadas ahora con lo del COVID, pues todos vivimos en alguna situación así. Crisis de desvalimiento por alguna enfermedad también. Crisis vitales o de maduración, que esto lo vemos con la niñez, adolescencia, la vejez, ¿sí? Estos son permeables con el tiempo, las vamos a tener que pasar. Y las estructurales, ¿sí? Que también son estas crisis recurrentes con algunos problemas o situaciones determinantes de la familia, ¿sí? Entonces es importante identificar con cuáles estamos pasando nosotros o nuestros casos que estamos atendiendo. Aunado a las crisis, tenemos otro elemento importante que es la tensión familiar. Hay tensión familiar por problemas económicos, por enfermedad y o pérdida de un miembro de la familia, por problemas de idiosincrasia y convivencia, por pérdida del trabajo de uno de los padres o por incremento inesperado de los miembros, ¿sí? Puede ser aunado a la crisis un tipo de tensión determinada. Tenemos el punto 13, que son las redes de apoyo. También importante identificarlas, cuáles son con las que cuenta nuestro caso, nuestra familia a abordar. Son redes de apoyo, 3 casos en específicos: primarias, secundarias e institucionales. Cada una de estas nos va a dar un tipo diferente. Un tipo de apoyo material, instrumental, emocional o cognoscitivo, ¿sí? Hay que identificar si esa familia tiene una red de apoyo primaria, que sería por parte de su núcleo con el que vive, ya sea padres, hermanos, ¿sí? Que serían los más próximos y con los que está más tiempo. O puede tener redes de apoyo secundarias, puede ser que viva solo a lo mejor, pero tiene una relación muy cercana con algún compañero de trabajo o con algún vecino, ¿sí? Entonces ahí tiene activa una red de apoyo secundaria. O una red de apoyo institucional con algún tipo de organización o institución al que vaya recurrentemente, por ejemplo algún grupo de autoayuda o algún servicio de salud o asistencial que tenga que ir recurrentemente. Entonces ahí tiene activo también la red de apoyo institucional, y pues va a brindar diferentes elementos de cuidado, instrumental, emocional, con afecto o preocupación, cognoscitivos, con información o consejos, sobre todo en las instituciones, o material con dinero, ropa o alojamiento, ¿sí? En caso de primarias o secundarias. ¿Alguna duda aquí? Bien, y tenemos el elemento 14 y último de estos 14 elementos para el diagnóstico sociofamiliar, que son la clasificación socioeconómica. Y esto es según la clasificación del sistema AMAI, que es un sistema creado por la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión, donde crea el índice de niveles socioeconómicos. Es la regla basada en el modelo estadístico que permite agrupar y clasificar a los hogares mexicanos en 7 niveles, porque de repente podemos creer o pensar que es una familia de clase media o de clase baja, pero porque lo pensamos, sin embargo no tenemos ningún indicador. Entonces, estas reglas nos permiten tener ya una noción más clara para nosotros, pues hablar con más fundamento. Y nos dice que tenemos estos niveles. El A y B es el nivel socioeconómico que está conformado, donde el 82% de los hogares, el jefe de la familia tiene estudios profesionales. Ese sería el más alto, ¿sí? A B sería como pues, los de mejor posición económica. Después viene el C, donde el 89% de los hogares de este nivel cuentan con uno o más vehículos, el 91% tiene acceso a internet fijo,
y usa el 31% para alimentos. Este sería el C. El C más, el C, un 81%, en este nivel tiene un jefe de hogar con estudios mayores a primaria y 73% cuenta con conexión a internet. Aquí el 35% es destinado a la alimentación. Y después vemos los niveles ya un poco de medio y bajo, donde tenemos el E, que destina más del 50% a pura alimentación. Aquí la mayor parte de los hogares, el 95% tiene un jefe de familia con educación no mayor a primaria. ¿Sí? Entonces, vemos aquí el indicador, la variante, que a menor nivel educativo es el mayor, gastan más en la comida, ¿sí? Que en otros aspectos. Entonces, estos son la clasificación y agrupa estos elementos el sistema AMAI. Disculpen, a la hora de hacer entonces el diagnóstico de eso, el análisis de eso, es bueno tomar en consideración esta clasificación. Sí, sería un variante de fundamento, por ejemplo, es un tipo de familia tal, está cursando tal ciclo vital de la familia, se le presenta esta crisis, este tipo de tensión y todos estos elementos, sus redes de apoyo son tal, y según la clasificación AMAI de reglas socioeconómicas, por los elementos o características que se conjugan o que son parecidas, pertenece al DEMAS, ya que el 62% y esta familia tiene esta característica o estas características en común. Eso entonces enriquece muchísimo el informe del trabajador social cuando hace un peritaje social, y que antes no se, es que yo en alguna ocasión sí también llegué a ver los peritajes que hacían, y que así tal como llegaban los hacían de lado. Y entonces decía yo, pero es que no es posible que si te diste el tiempo para ofrecer la información certera de esto, tú lo hagas de lado. Estás poniendo en riesgo la manutención de un par de niños o lo que sea. Al día de hoy, para ustedes que están inmersas en eso, el día de hoy cuando se hace la solicitud de un juez de ese tipo de situaciones, ¿incorporan estos niveles en sus reportes? Porque estaba muy fácil que él diga, pues tráiganme el formato del socioeconómico de la familia y con eso yo me baso en la sentencia que voy a dictaminar. O sea, eso no le aporta absolutamente nada en relación a esto. Y esto enriquece muchísimo y le daría muchísimo más sustento a lo que la mamá en este momento o en ese caso esté pidiendo por la manutención que realmente pudiera corresponder para sus niños. Entonces, vuelvo al punto de la familia, esto es a la par y en equipo. Si ya no se pudo, pues ni modo, pero se tendrá que buscar la instancia que yo también tenga que seguir fortaleciendo. Pues ahora sí, ya soy yo la encargada o la jefe de familia, me convierto en la responsable, pero tú también tienes que entrar en juego en esto. Y hay un sustento que determina que esto es así y se debe de hacer legalmente así. No se hace, yo sé, pero si ya hay esto y se pone en marcha, pues qué ventaja tenemos en cuanto a aportar más información. Sí, sobre todo que también nuestro trabajo está más fundamentado, que no se base como en creencias. Desde lo personal, dentro del área donde yo me desempeño, ciertamente en muchas ocasiones el juez a nosotros nos manda a llamar en el momento en que nosotros dictaminamos, porque es así. Yo me he encontrado yo tengo alrededor de 4 años trabajando ahí, pero puedo percibir que estamos demasiado interinstitucionalizados. Eso lo digo a través de lo que he visto, porque el trabajador social en el lugar en el que esté pareciera que llega y replica lo que se está haciendo por 1000 años. Sí. Aun cuando ya quizás los formatos no sean igual, como usted lo mencionaba, aun cuando ya esto haya modificado, sigue siendo así. A mí me tocó en una ocasión que nos mandó llamar el juez y una compañera vio mi trabajo y me dijo, es que ¿para qué escribes tanto? Al juez no le interesa eso, a él no le interesa saber de dónde lo sacaste, o sea, a él ni siquiera le importa, él quiere saber pues por qué tú estás determinando este tipo de situación. Entonces yo le dije a ella, pues por personas como tú, somos un personal tan desacreditado
en todos los lugares. La trabajadora social en mi área es la que da los pases de ingreso. En el hospital, pues es la que está de genio porque atiende a no sé cuánta gente. Y le digo, entonces, La que da despensa. le dije, si nosotros no nos ponemos la camisa o la bata con orgullo, esto no va a modificar, porque yo lo veo como un problema generalizado. Sí es cierto, venimos, nos capacitamos, pero lamentablemente volvemos a llegar y hacemos exactamente lo mismo. Pues bueno, para no ahondar mucho, yo llegué, me temblaba todo, yo creo, ahí enfrente del juez, pero dije, bueno, yo con estricto sentido, yo sé que no lo inventé ni lo copié, o sea, yo lo hice. Y ella pues no le puso nada, ¿no? Entonces ya le digo, mis fuentes de aplicación metodológica es la metodología propia de trabajo social, de donde yo cito es esto. Perfecto, vamos. Entonces a ella la tuvieron que dejar a comparecer por andarme diciendo que no pusiera yo mis citas. Y después ya nada más yo le dije, ya ves que sí es importante escribir, a lo mejor el juez no lo va a leer, pero tú tienes cómo comprobar que no nada más estás ya. No, y recordar que atrás de ti como profesional está la persona que realmente está necesitando que se haga algo por su futuro. Pero también sabe que ahí, al menos con nosotros es lo que vemos, esta parte de la institucionalización es lo que la institución quiere de ti. Ellos quieren trabajo, y quieren rápido. Porque, por ejemplo, si yo voy a ver un ingreso, le digo, no es lo mismo que yo vea un cártel Jalisco Nueva Generación a que vea quizás un PPL que privó de la vida a alguien significativo de su familia. Que ahí estamos hablando de otro tipo de delitos. Entonces ellos dicen, no, ¿para qué tanto? Nada más lo que es, nomás pregunta de dónde viene, qué se dedicaba, cómo lo trataba de niño, ya pues el que sigue, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy en una área donde es un centro más pequeño, pero si nos abocamos a Puente Grande, yo le soy honesta, o sea, llega un privado de la libertad y lo vuelves a ver, quizás no. ¿Cómo se supone que tú lo vuelves a analizar? ¿Cómo se supone que tú vas viendo la ejecución de su plan? Entonces, al menos en esa área yo sí veo que, pues uno, la trabajadora social no identifica qué es lo que le toca hacer acorde o con base a lo que la ley, los tratados y las normas dicen, pero también juega mucho el papel institucional y la desacreditación que ellos mismos dan a nuestro ejercicio, porque así lo veo. Ve y saca copias, vete por las copias. Entonces es así como algo muy preocupante. Sí está muy padre la literatura, pero también sería importante que la apostemos un poquito más a alzar la voz en ese sentido. Y yo sí les recomiendo que la alcen, porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad en su momento de formar parte del equipo de trabajo del INEGI. Yo no recuerdo que yo haya entrado ahí porque vi el letrero de incorporamos a... No, requerían psicólogos, pedagogos y trabajadores y trabajadores sociales. Entonces yo fui, dejé mi solicitud y aparte vi así como, quiero estar aquí por esa razón. Yo hablaba en mi propuesta de que yo quiero trabajar aquí por en eso de la inclusión de los programas sociales. El censo a mí como trabajador social me aporta información valiosa para que en el ámbito en donde yo estoy de mi escuelita, esa escuela para padres funcione. ¿Por qué? Porque eso que funcione para ellos va a funcionar para ese niño que en un futuro va a gerenciar algo o va a coordinar algo. Esto a lo mejor suena muy utópico, pero como bien dices, si tú tienes nuevas propuestas, el simple hecho de que el juez haya acreditado lo que tú digas, aunque no lo hayas leído, confío en ti y en tu trabajo, porque te plantaste y dijiste con seguridad esto, por esto y mi metodología así. No tuvo más, lo aceptó, pero te plantaste. Si tú igual que como te plantaste, se plantan otras personas como yo, y sí me enaltece decirlo, yo me planté, ¿por qué los psicólogos sí y un trabajador social no? Aquí está mi sustento y yo quiero validar. Póngame a prueba un mes. Si mi trabajo como trabajador social no le funciona, yo solita le doy mi renuncia y no hay ningún problema. Pero si funciona, no le voy a exigir nada más que respete mi metodología y mi función dentro de su programa. En un programa de vivienda, de reconstrucción en Ciudad Guzmán, no nada más entran ingenieros y los trabajadores sociales que den despensa. No, mijito, aquí hay damnificados, hay personas que perdieron su casa,
personas que perdieron a sus familiares, ¿qué estás haciendo con ellos? Ay, pues el psicólogo se encarga, no, se encarga el trabajador social porque no tienes ni un censo, no tienes ni manera de decirle a ese psicólogo te voy a derivar a 50 que sí necesitan tu atención y de esos 50 mandan a 10 tanatólogos porque también necesitamos 10, o sea, eso lo hace un trabajador social porque hace un diagnóstico social, hace una investigación social y cuando tú me dices necesito de ya esto, el trabajador social, yo no sé cómo, pero juntado con sus amigos en red social o eso, necesitan un diagnóstico de la mesa colorada y lo ocupan ya, todos a bordo. En 20 minutos están en el lugar, en 4 horas están dialogando en una mesa de trabajo cómo se va a hacer y la propuesta está en 8 horas. Entonces, ¿es usar la voz? Sí. Es plantearte si voy a sacar copia, sí, pero tengo un fundamento. Saco esa copia porque me va a servir a mí para retroalimentar mi proyecto que a futuro a lo mejor voy a poder echar a andar aquí. Esa es tu manera o tu sistema. Sí, y que las instituciones son rígidas y ortodoxas y no nos permiten ser más creativos o avanzar un poco más. Sin embargo, pues esto no nos tiene como que apagar, ¿no? Sino pues seguir como por la misma línea y pues seguir trabajando y como de poco a poco para ver o poder ver un cambio, que sí es difícil en las instituciones, pero pues si no se hiciera, pues sería todavía más difícil o más tortuoso. Decía cuando se inició el proceso de credencialización a nivel nacional que era un documento importante que México tuviera porque en todos los países había en México, ¿no? Entonces ibas a votar porque eras mayor de edad, pero no te acreditabas con una credencial que te diera identidad propia. En el proyecto de identidad o de la credencialización estaban ingenieros, estaban, no sé, los de sistemas de computación que apenas